como bien. siempre. Y bueno, vamos a presentar al invitado, Dale, ¿me dale, parece? me parece Ya está bien. con nosotros el doctor Ricardo Muñoz, constitucionalista, ex convencional municipal, y además estamos en el marco de los 30 años de la Carta Orgánica Municipal. Claro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Buenos está, días. doctor? Acá tratando de salir de una anticipada gripe, Pero estamos hablando del con- tema y justo. con ganas y con fuerzas. Sí, claro, Exactamente, claro. sí, sí. Hay mucha gente que está como medio así. Sí, me parece que todos estos cambios, ¿viste? Cambio de que tiempo, hemos ¿eso pasado de esos calores muy húmedos que vos caminabas y ya transpirabas Sí. por la calle, Sí. el aire acondicionado, salías de un lugar, el otro, el fresco de pronto. Pero aparte hay se días te que hace cae, calor, hay días que hace frío, que hace de frío. un día para el otro. Entramos ya en el otoño. Así es. 21 de marzo, ya estamos en otoño, ¿no? Pero Estamos en otoño. viste que no hay una coincidencia tan matemática entre el inicio, Sí. calendario. Y ni hablar de la gente estación. alérgica, más complicado. No, claro, sí, sí. Bueno, Ricardo, estábamos hablando justo recién un poco de, porque estamos hablando de trayectoria, ¿no? De todo el trabajo Sí, que, sí, que- sí, sí, sí. que tiene, digamos, que ya vamos a charlar en la mesa como constitucionalista, incluso en la participación, bueno, de la Carta Orgánica Municipal, que es la ley, ¿no? De los riocuartenses, Sí, sí, por no sí. decir la ley suprema, ¿así está bien? Así es. Ujú. Es la norma jurídica de base que regula la organización y funcionamiento de la ciudad. Muy La importante. ciudad de la Concepción, del Río Ujú. Cuarto, que es uno de Claro. los nombres oficiales que tiene la ciudad. Por supuesto, siempre respetando normas de superior jerarquía, como Ujú. la Constitución de Córdoba, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de tratados humanos. Ese fue, me acuerdo, el primer gran debate, el nombre de la ciudad, el primer día, me acuerdo, ¿no? En Exactamente. el Andino. Así allá. es, los Sí, debates sí, sí, sí. en los altos del Andino. Que Así se prolongaban hasta la madrugada. es. Y que Yo me a veces empezaban casi a la A veces madrugada. casi no, porque todos eran vero ad honorem. Claro. No cobraban eran 38 Pero qué convencionales. interesante participar, ¿no? Porque Sí. bueno, justamente la convivencia, la organización social es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? De las sociedades, me parece a mí, ¿no le parece? Sí, pero había una coincidencia. ¿Se pusieron de acuerdo rápido? Hubo acuerdo en que Río Cuarto debía tener su carta orgánica, Ujú. de que todos debían tener algo de su aporte en la carta orgánica Claro. y todos debíamos tener algo que nos hubiera gustado que tuviera y que no tenía. Bien. Eso implica un gran acuerdo, Claro. coincidencias, discusiones, negociaciones, a veces enojos, pero también el acuerdo razonable que se llegó a través Ujú. del tiempo. Inclusive la Carta Orgánica, doctor, contiene aportes de los partidos más chicos también, ¿no? Pero por supuesto que sí. Cuando propusieron en aquel momento separar las elecciones de las nacionales y provinciales, fueron los partidos chicos, no sé si Jorge Paso, recuerdo, dice, porque si no, los grandes partidos y las elecciones que están por arriba de nosotros nos arrastran y no podemos ocupar alguna banca, decía, por ejemplo. Sí, incluso nosotros en la propuesta del Partido Justicialista llevábamos la necesidad de la no simultaneidad de las elecciones municipales con otras de tipo provincial y de tipo nacional. Esto a los fines de garantizar que en las campañas electorales se discutieran y se debatieran propuestas relativas a la ciudad de Río Cuarto y que no se entremezclaran, confundieran Claro. con propuestas vinculadas a provincia o vinculadas a la nación. Recordemos, hay una cuestión que ha sido fundamental y por el cual en ese momento, digamos que la convención y la posibilidad que Río Cuarto tuviera su carta orgánica no fue muy conocida por la gente. Ajá. ¿Por qué? Porque se eligió en las elecciones de 1995. Y las elecciones de 1995, en un extremo de la boleta se elegía presidente, al medio gobernador, después intendente y allá último, lo lejos, la boleta de Se convencionales. desdibujaba un poco, ¿no? Cuando es Se presidenciable desdibujaba, la claro. elección. Y claro, la discusión a los medios de comunicación, ¿qué era lo que les interesaba más? Ujú. A ver, si Menem iba o no a ser reelecto,
Claro. ¿Quién iba a ganar la gobernación de Córdoba? ¿Quién sería intendente? ¿Cómo es la comunicación de quién habría sido la responsabilidad de que suceda eso, ¿no? Porque está el debate siempre del mensajero, los medios que priorizan, o Sí. del emisor de decir, bueno, esto es lo que queremos que es de lo que se hable, ¿no? Pensando Claro, para pero atrás. ¿Qué precisamente pasa hoy con no muchos es temas? echarle la culpa a los medios, sino que yo creo que de haber sido parte de algún medio hubiera hecho exactamente lo mismo. Claro, claro. Porque era lo que tal vez el interés mayor. Quedaba Claro, solapado. A ver, ¿iba a seguir o no la convertibilidad en aquel momento? Claro. El tema de discusión. La economía, ¿no? La Que economía, manda. La economía. Por eso creemos que Claro. el haber separado las elecciones creo que fue un logro importante. E incluso más. Si bien la propuesta del Partido Justicialista local era la separación de las elecciones, el partido a nivel provincial no estaba de acuerdo. No quería que se mirá vos. separaran. Más, yo recibí en ese entonces, fax. Un fax del partido dando instrucciones de cómo debíamos votar. Yo como presidente del bloque lo puse en consideración de los concejales a esa directiva del partido, sabiendo lo que me iban a resolver los miembros de mi bloque. Por supuesto, el papel quedó donde siempre debió haber quedado y no se tuvo en cuenta esa decisión. Siempre se quiere imponer, ¿no? Siempre hay una visión centralista Claro. de la política de Córdoba sobre el Y interior, Río Cuarto de muy Buenos localista. Aires sobre el interior. Sí, Sí, y sí, Río sí, Cuarto sí. vio cómo somos. En Río Sí, Cuarto a veces somos- nos pasamos un poquito, pero Sí, porque muy ¿cuál localista. sería el problema? no sería ningún problema, Porque a veces hay una identidad muy fuerte. No sé sí. con qué. hay una entidad muy Una identidad, fuerte, sí. pero a veces esa identidad localista muy fuerte nos impide tener una visión un poco mayor solidarista sobre colectividades mayores, Claro. como la provincia y como la nación. Ujú. Pero por supuesto, tenemos que empezar defendiendo lo nuestro. Sí, sí, sí. En algún momento se planteó separar Río Cuarto de la provincia, ¿no? Y que no hubo Llegamos a ese candidato a... ese extremo, digamos. Sí, No sé si habrá sido para darle fuerza Fue a su una de- campaña Exacto. o en serio la propuesta, pero se acuerda en el Sí, 2016, sí, sí, doctor, sí. que él la Sí, planteó. sí, fue Bueno, una y de las- había Quisenou, un intendente enojadísimo con las inundaciones en el sur y con el por entonces gobernador Mestre, quería armar como el Imperio Ranquel, una cosa así, que era de la UCD, creo que es intendente, de Viamonte me parece que Ajá. era. También me acuerdo que quiso Y un claro, intento así porque rupturista que... el gobernador Mestre negaba lo obvio que era la existencia del sur de Córdoba inundado. Claro. Sí, sí, Bueno, estaban así le fue en las elecciones. Claro. Que lo pusieron a Chicharra, a Bella, para arrastrar. Pobre Chicharra tenía que hacer milagros ahí como compañero de fórmula para traccionar Claro, y bueno, claro. fue el primer triunfo de la Sota. Ujú. Sí. Claro. Que incluso se adelantaron las elecciones muchísimo tiempo. Sí, en noviembre. Se hicieron en noviembre como 6 meses antes. Claro, porque De la Sota después asumió el 12 de julio del 99 y Sí. fueron en noviembre del 98, una cosa. Sí. Muy bien con la memoria. Sí. El Y me voy colega y el acordando- invitado, los dos. Me voy acordando de cómo fueron, que se van memorizando. Sí, de sí. tanto- Yo le quería tantas veces que vos preguntar lo mencionás. cómo ve la ciudad hoy, ¿no? Porque hablamos de Río Cuarto, la identidad, la cultura. Estamos en un momento que Río Cuarto está creciendo, al menos en infraestructura. Se puede Bueno. decir también en desarrollo, ¿no? Como polo universitario, que están llegando universidades nuevas. Muchas universidades, la Católica, Claro. después del siglo XXI que va a ser su propio campus. Ujú. Sí, se está ampliando. Sí, y todo el crecimiento hacia el No, oeste. y la obra de la circunvalación que va a ser un antes y un Ah, después. Por eso eso digo, también. ¿cómo ve la ciudad hoy? Y, ¿Usted es de Río Cuarto, doctor? sí. Sí. Nacido acá. Sí, nacido y criado Y criado. en Río Cuarto, sí. Sí, yo, digamos, uno cuando pensó, reflexionó, discutió y debatió sobre la Carta Orgánica, 30 años atrás, tenía en cuenta cuál era la ciudad de entonces, qué característica tenía, y más o menos cómo uno vislumbraba y quería esa ciudad del futuro, esa ciudad hacia los próximos 30 años. Nunca una norma jurídica puede
tener una validez indefinida, indeterminada en el tiempo. No, como toda obra humana tiene limitaciones y por lo tanto tiene que ir adaptándose a los cambios que en la realidad... Actualizándose, además en tiempo de tanto cambio. Además con la aceleración del cambio. Y bueno, el Río Cuarto ha tenido un gran cambio, grandes transformaciones, diría positivas y negativas, con luces y con sombras. Como decías, desde el punto de vista de la infraestructura, impresionante, el Río Cuarto ha tenido un crecimiento extraordinario. Lo ve en los accesos, los puentes también, ¿no? Los puentes, hace 30 años creo que teníamos solamente el puente carretero, me parece, claro. Y se luchaba por tener otro puente, que vino Carlos Menem, que había claro. Se había comprometido a financiar la mitad del puente. Y ahora estamos hablando de hacer otros puentes. Y en un discurso del entonces intendente Rins le pidió públicamente que pagara lo que faltaba para. Le mangueó ahí en el término criollo, digamos. Público. Y después la provincia y la nación han hecho una serie de obras de infraestructura muy importantes. Es importante destacar la influencia de la nación, de la provincia y de la misma ciudad de Río Cuarto en este crecimiento infraestructural a través de agua, a través de desagües, a través de obras de pavimento. Desde el punto de vista educativo, la Universidad Nacional de Río Cuarto fue un polo de atracción y de crecimiento y desarrollo cultural extraordinario, que en la actualidad sigue siendo. Lo sigue siendo, evidentemente que lo sigue siendo, es digamos el alma mater. Somos egresados nosotros todos acá, en la mesa todos comunicadores, licenciados en comunicación, claro. Y que ahora está todo el debate, doctor. Yo lo soy de la Universidad Nacional de Córdoba. De Córdoba. Bueno, claro. Toda mi trayectoria educativa fue siempre en la universidad pública. El jardín de infantes modelo, cuya maestra de música era la Negrita Rodríguez Vázquez, que después fue la primera mujer intendente. Claro, sucediendo la del Cebolla Muñay. Exactamente, en Río Cuarto, y que fue convencional. Convencional, sí. Convencional con nosotros. ¿Falleció ese doctor ya? Sí. La escuela provincial, Bartolomé Mitre, la Escuela Nacional de Comercio, y luego la Universidad Nacional de Córdoba, y tengo mi doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, siempre fue la universidad pública, pero quiero destacar que también hay una oferta educativa importante de otras universidades, distintas universidades, de distinta jerarquía, digamos, que también vienen a cumplir una función educativa sobre la democratización del conocimiento en aquellas carreras que la Universidad Nacional no ofrece. Claro, digamos. Como es el caso de medicina, que Río Cuarto hoy tiene la posibilidad de tener esa carrera, por ejemplo. En la Católica, claro. Católica. Ya arrancó la carrera. Estuvimos el otro día en la inauguración del campus y del año, ¿no? Y la verdad que es muy importante en un marco con mucha gente, todas las autoridades. Mucho, pero cómo en 2 años le hicieron. Muy rápido. Locuras. Sí. Bueno, vinieron, pusieron la piedra basal y son como un relojito los jesuitas, ¿no? Que en 2 años. Es que me refiero también a esa cuestión. Digamos, la congregación de los jesuitas tiene características muy especiales en cuanto a hacer. Antes, en la época de la colonia, las construcciones que habían realizado, que se habían convertido en una especie de Estado dentro del Estado, y por algo el rey de España los expulsó. Claro. Digamos, pero de todas maneras tienen una formación y una impronta extraordinaria. Ha dado un papa. Claro. Nuestro papa. Bergoglio, claro. Así es. Jorge Bergoglio, sí. El Papa Francisco. Justamente ayer hablaba con un grupo que no se habla tanto ahora del Papa nuevo, pero porque bueno, Francisco era nuestro, entonces como que estaba más en agenda, no sé si les parece, usted que está en el tema. Fue más disruptivo, claro, Francisco, claro. Sí.
yo haciendo un análisis, cuando tenés un papa que más o menos se hace notar, después viene otro papa que tiene que más o menos compensa. acomodar, claro, porque viste, tenés los sectores conservadores que no lo querían mucho Francisco, viste, por un montón de cosas que él tiraba en la mesa de discusión, el tema de la mujer, el tema de las familias ensambladas, el tema de los divorciados, el tema de la misa en latín, que hay un Burke, creo que es un cardenal de Estados Unidos, que quería volver a la misa en latín, y con el Concilio Vaticano II de Juan XXIII, claro, que era un papa que lo habían elegido porque era viejito, y dijeron, va a durar poco y nos va a dar tiempo a pensar, y el papa les clavó el Concilio Vaticano II, quedaron todos así es, porque fue una apertura de la Iglesia hacia el mundo, ¿no? Fue importante. Él iba a decir al doctor, tiene el cafecito caliente, pues sí, puede tomando, doctor, porque no se le va a enfriar, y, sí, hay más café también. Usted también está tomando. Sí. Bueno, y me parece que fue un sacudón positivo el de Francisco, más allá de que tuvo algunos cortocircuitos, como por ejemplo con el secretario de Benedicto, porque Benedicto era más conservador, pero era un gran teólogo. Así es. Sí, un tipo que manejaba mucho. Era el Rottweiler, le decían, de la fe, de Wojtyla, de Juan Pablo II. Y esta cuestión de que no nos ha cuidaba venido... mucho el dogma. Sí. Y bueno, como te decía, después de todo gran... Por ejemplo, Wojtyla fue un papa que cambió, un papa viajero, que innovó la Iglesia de alguna forma con su comunicación, sobre todo con los jóvenes, y después vino Benedicto, viste, que fue un poco más, y después de, por ejemplo, de Juan XXIII vino Pablo VI, que también tuvo un perfil más bajo, porque siempre, viste, después de un papa protagónico, vienen otros que tienen que estar acomodados, como pasa ahora con León XIV, que tiene como un perfil más bajo, me sí, parece. además está como midiendo un poco para que no... También tienen ellos la cuestión de que no haya un cisma. Tienen que mantener unida la Iglesia, entonces les da un poquito a cada uno, me parece, para conformarlos un poquito, porque todos piden, y hay muchas tensiones una internas, institución, ¿no? Que, más allá de las cuestiones de fe, ¿no? Una institución que está en crisis como tantas otras, ¿no? O sea, estamos en tiempos de donde todas las estructuras, de muchos cambios, los partidos políticos, lo hemos hablado acá, sí, ¿no? En el caso la educación. De la Iglesia, mencionabas recién los papas Juan XXIII, Pablo VI, pero ambos dieron encíclicas relativas a la doctrina social de la Iglesia, de extraordinario valor, Mater et Magistra de Juan XXIII, y la extraordinaria Populorum Progresso de Pablo VI, que en definitiva sería bueno de que nuestros gobernantes la leyeran o releyeran. Está discutiendo actualmente. Y la de León XIII con la Revolución Industrial también, claro. ¿Y escuchan, le parece, los dirigentes no, ya no. A las voces de la sociedad, iglesias, ciudadanos comunes? Se está discutiendo esta aberración que va a sancionar el Congreso, la ley de glaciares, que en definitiva va a poner en peligro el agua potable en la República Argentina, y todo por favorecer negocios de empresas extranjeras por un lado, y también el negocio de algunos gobernadores de provincia que en forma totalmente no solidarias pueden dar instrucciones a sus legisladores para que voten en favor de esta ley, digamos, violando los compromisos intergeneracionales. Y ahí aparece nuestro Papa, claro, la Casa Común, claro, la encíclica La Casa Común, que nos enseña el valor, la laudatio, claro, laudatio sí, claro. Exactamente. El cuidado del medio ambiente. Las nuevas generaciones como que lo tienen más incorporado, ¿no? Sí, los chicos, los chicos sí. Yo lo observo así en sobrinos, que tienen una el debate en el más Congreso que nosotros, ¿no? El debate en el Congreso y lo que está pasando es decisivo. Sí, que se está desvirtuando el debate. Doctora, público. ayer una cosa que nos llamó la atención en la redacción del diario Puntal, que Argentina, junto con Estados Unidos y con Israel, fueron los únicos países que votaron a favor de la esclavitud. Sí. No dieron el voto para determinar que la esclavitud es un delito, es el más grave de los delitos contra la humanidad. ¿Y cómo se interpreta eso, doctor? Y bueno,
es decir, que Argentina en este momento con la conducción política va en contra del mundo, digamos, porque teniendo en cuenta a quienes nos acompañaron en este voto, y además negar una realidad que es absolutamente indiscutible. ¿Qué significa esto? Que el gobierno argentino está a favor de la esclavitud. No se puede entender de otra manera un voto de esta naturaleza. Salvo por esta sociedad política con Estados Unidos e Israel, que ellos van para ese lado y nosotros vamos también para el lado de ellos, únicamente. Sí, un seguidismo acrítico que lo lleva a hacer cualquier barbaridad, incluso colocarnos en un lugar de conflicto, en una guerra que evidentemente no es nuestra y que abandona la posición tradicional de la República Argentina, que ha sido la neutralidad en los distintos conflictos. Neutralidad mantenida desde Hipólito Yrigoyen en adelante. Y lamentablemente por un seguidismo, digamos, cipayesco, terminan diciendo barbaridades. Y que nos puede traer problemas. Está convulsona. Puede traer consecuencias. Ojalá que no. Ojalá que no, porque ya hemos tenido las experiencias de la Embajada de Israel, de la AMIA. Exactamente, ya hemos tenido. Muy delicado. Ojalá que no muy ocurra. Delicado, ¿no? Sí. Es muy delicado el tema. Y también el tema de que hemos salido de la Organización Mundial de la Salud también. Pero le iba a preguntar, el mundo está muy convulsionado, ¿no? O sea, estamos en guerra, hay guerras, ¿no? Que parece mentira, a mí personalmente me parece... Son históricas y demás, pero hay que entender la historia, ¿no? De miles y miles de años. ¿No? ¿Viste? De las treguas, que hay una tregua, Irán lo desmiente, no sé, ¿viste? Sí. No sé si... Sí, ¿qué es lo que pasará? No sé. Lo que ocurre es que se está ante un material muy sensible, como es materiales, recursos naturales energéticos, donde que no son solamente de interés de los países que están en conflicto, sino de interés de la humanidad en su conjunto, de tal modo que hay cuestiones que no se pueden... La cuestión de las bombas nucleares, sacarían digamos, el recurso del petróleo, el petróleo, Hormuz, el canal de Hormuz, el estrecho donde circulan importante cantidad de barcos que llevan energía. Decía un especialista que ese canal es el 20% del 100% del petróleo del mundo. Sí. Aporta el 20%. Sí, sí, por eso son cuestiones que abarcan a todos. Entonces creo que debe prevalecer algún principio de razonabilidad y de respeto hacia la humanidad en su conjunto, no solamente por la barbaridad que significa la guerra, como decía Alberdi, tantas veces citado por nuestro presidente, pero siempre olvidado: el crimen de la guerra. Qué frase, ¿no? El crimen de la guerra. Un libro escrito por Alberdi sobre el crimen de la guerra. Que es liberal, que, bueno, lo dice usted que sí, es cabecera de... Claro, pero cita las partes de Alberdi. Bueno, Alberdi tuvo varias etapas en su vida, pero siempre cita la misma etapa, que fue totalmente superada por escritos posteriores. Un pensador nacional decía, en aquellos años, hace unos cuantos ya, por algo Alberdi no tiene una estatua en Buenos Aires. No sé si ahora lo tendrá, pero... No he visto estatua de... Tiene razón, ¿vos has visto estatua de Alberdi? No. Calle sí, acá no sé, la verdad. Alberdi, no, en todas calles sí, pero Alberdi en calles hay en todo. Fue el autor de la Constitución de 1853, doctor. Fue uno de los grandes inspiradores, no el único, porque lo que pasa es que también se eleva el precio de Alberdi como coautor no presente de la Constitución del 53, y se le baje el precio, omitiéndolo, de algunos otros que dieron aportes muy importantes. Me estoy refiriendo por ejemplo, a Mariano Fragueiro, gobernador de Córdoba, industrialista, nacionalista, estatista en ciertas cosas. Consideraba que no había que contraer deuda externa, porque significaba el retiro de capitales que el país necesitaba. Parece que ningún presidente lo entendió, porque todos hemos vivido de deuda en deuda, ¿no? Los bancos debían ser nacionales, las grandes obras de infraestructura debían ser nacionales. Duró poco. Fue el primer ministro de Economía de Urquiza,
con la separación de Buenos Aires de la Confederación. Usted que es docente, hay una brecha, ve una brecha muy grande entre la teoría, pues estamos hablando, ¿no? Y la realidad. Hoy hay como una separación muy grande, hay una separación. Que no es casual, porque no creo en las casualidades, sino las causalidades. No es casual, lo vemos, por ejemplo, esta decretomanía de querer sancionar todo ya en forma urgente, sin discusión, a través de los decretos de necesidad y urgencia. Y lo tenemos desde el decreto 70/23, dictado a pocos días de la asunción de Milei, que no hay que olvidar una cosa que ha sido muy importante. Milei, el primer discurso lo da de espaldas al Congreso de la Nación. En las escalinatas del Congreso, pero dándole la espalda, lo cual es un símbolo antirrepublicano total. Y de ahí en adelante lo que pasa, ¿habrá sido exprofeso eso? No, nada de lo que hace es un mensaje es casual. Claro. Es un mensaje. Digo, un Congreso también, que si bien como institución tiene que estar muy respetado, ¿no? Es el poder, uno de los poderes del Estado, es muy cuestionado también. Por supuesto que sí, muy cuestionado. Porque por ahí es eso, contextualizarnos en ese marco, ¿no? Porque es cierto, incluso en las últimas sesiones, la apertura de la última sesión del Congreso, la forma en que se dirige el presidente, que también fue muy polémico y demás, también... ¿Cómo lo vio, doctor? Chorros, la tobillera, pero si uno presta atención... cortando el discurso y qué sé yo, y vos qué cosa, y contestando así como si fuera pero había un ida y vuelta, parecía una cancha de fútbol y claro, pero parecía el presidente tiene que estar por encima de eso, y lamentablemente las formas importan, ¿no? Se comportó como un barra brava más, o como jefe de una barra. Las formas importan, le quería preguntar, pero las formas ¿alcanzan? Importan. Yo diría lo siguiente: el último documento hace poquitos días de la Conferencia Episcopal Argentina, en una parte dice: Señor, líbranos del insulto. Tiene un mensaje, digamos, apunta directamente a la manera... Pero digo, a veces detrás de la forma, que estoy de acuerdo con las formas, también... Esto sí, porque el insulto significa no solamente el agravio a una persona, sino el agravio general a quien piensa diferente. A la disidencia. El insulto a veces lleva a la violencia, no solamente la violencia verbal, sino a veces la violencia las palabras física, real. Lo cual hay que tener especial cuidado. Le quería preguntar su opinión respecto del caso de la abogada que tuvo la santiagueña, claro, el problema en Brasil por racismo, ¿no? Hablando del poder de una palabra, de un gesto, bueno, teniendo en cuenta el contexto de otro país y otras leyes. ¿Cómo ve ese caso? ¿Cuál es el análisis que hay? Bueno, no conozco el ordenamiento jurídico brasileño al respecto. Me llamó poderosamente la atención la envergadura que tomó este hecho. Si bien es cierto, las palabras expresadas por esta connacional argentina fueron totalmente, digamos, no solamente fuera de lugar, sino ofensivas. Y gestos, ¿no? Y gestos, y que en definitiva después terminó pidiendo perdón, pero yo no sé si es un perdón porque así lo sintió, o es un perdón asesorado para tratar de salir de la o evitar. ¿Pero se vio exagerada la respuesta también? Me da la impresión que un poco sí. Porque todavía está ahora, ayer hubo noticias, de que inclusive puede volver. La plata que tienen que pagar un fangote de guita en dólares. Sí, me da la impresión, incluso una cuestión que medio no me cierra bien, porque hay una reacción que puede estar ajustada a derecho, no lo sé, puede estar ajustada a derecho, pero y las matanzas en las favelas. Claro, la desproporción, digamos, es... Cuando entran con armas de guerra y asesinan. Sí, absolutamente. Los asesinados, pregunto, porque no lo sé, ¿son solamente los narcos? ¿O no hay, como se dice actualmente, daños colaterales? Claro.
Ni hablar. En fin, son cuestiones que uno, por falta de información en mi caso, no puedo precisar. La abogada dijo, doctor, yo no sabía de esta ley racial, y una pregunta que uno se hace, ¿puede una abogada no saberlo a eso? Puede no saberlo porque se saberlo. trata de un país distinto, claro. Y por lo tanto sus normas son distintas, Pero es un país vecino también. Es un país vecino, tal vez. Pero puede uno no conocer. No estamos puede hablando uno de, no conocerlo, donde pero de ellos todas hacen maneras, hincapié que es lo más sensible. de estar en un país extranjero no es argumento el decir no conozco la ley. Claro. No es un argumento válido. La ley se presume conocida y por lo tanto tiene que saberlo. Claro. No, después le agregamos el condimento de los medios y las redes hoy que tienen fuerte impacto, muy fuerte en los casos. Sí. ¿No? Como casos puntuales que después se pasa a otro caso, se da vuelta la página tan rápido, ¿no? Y ahí te das cuenta del funcionamiento. Claro. Y traigo a colación de Brasil. Sí. Un juez dispuso el arresto domiciliario de Bolsonaro. Ah. Qué cosa curiosa, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Me parece que es más grave lo que hizo Bolsonaro. Por eso suena muy desproporcionado a priori, no hace falta tener como el detalle ni tanta información, porque bueno, es como que la justicia actúa según quién está en el poder, quién no está, quién por ahí en el comentario popular, en el café, que es lo que se dice, y cuando el presidente está en ejercicio, medio como que la justicia no lo somete a la inmunidad, no lo del interpela, poder, por así poner una palabra. Cuando cae en desgracia van a fondo. ¿Nuestro sistema es así, doctor? Lamentablemente sí. Sí. Hay un estudio que ha hecho una norteamericana, Gretchen, que es un estudio sobre la Corte Suprema Argentina. Tiene un estudio que debe tener 10, 15 años o tal vez algunos más. Vino a Argentina a hacer su trabajo de investigación sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de la República Argentina. Por supuesto, no fue bien vista que alguien cayera de otro país a analizar el funcionamiento de la Corte, pero esta mujer revisó todos los fallos de la Corte Suprema Argentina y en base a eso sacó conclusiones. La conclusión es que dice la Corte Suprema de la República Argentina, pero a través de sus distintas integraciones, no solamente la de ese momento, dice, ha tenido un comportamiento estratégico, ha tenido en cuenta siempre la relación de fuerzas existentes, siempre tuvo en cuenta quién está en el gobierno, quién está en la oposición y cuál es el peligro que puede tener la Corte si va contra el gobierno, le hace juicio político, de institución o lo que fuera. ¿Y eso es estratégico o hay un...? Hay otra palabra que lo sustituye, que es defección. Puede ser defección estratégica de la Corte claro, porque digamos que los poderes deberían en teoría ser independientes y sobre todo cumplir la función de control, control de constitucionalidad, es decir, respetar la Constitución y velar para que los otros órganos, el Ejecutivo, el Legislativo, la cumplan debidamente. Y el Poder Judicial, porque la percepción de la ciudadanía es que la justicia es lenta, que la justicia, que depende quién es la vara. Sí, existe esa percepción. Es una percepción basada en lo que se basada, observa, digamos. Basada en cuestiones que ciertamente se observan. Los juicios que duran años, decenas de años. Hemos vivido en Río Cuarto incluso. Hay juicios que duran mucho tiempo, inexplicablemente mucho tiempo. Por ejemplo, todos los juicios que son vinculados con las cuestiones que tienen que ver con delitos económicos, son decenas de años. Otro juicio que tiene que ver con... ahora, doctor, usted se acordará, la explosión en Río Tercero, las indemnizaciones, ya pasaron creo que también 95, 30, 31 va a ser ahora. Hay gente que todavía no ha cobrado, hay gente que ya falleció. Claro. Y que estaba reclamando. Se pierde el sentido de justicia. Se pierde el sentido de justicia. El caso del crimen de Nora Dalmazo en Río Cuarto. Sí, también. Sí. Muy
Sí, emblemático en lo muy que... largo. Exactamente, Sí. excesivamente largo, que no ha dejado satisfecho a la sociedad. No. En su conjunto no ha quedado satisfecho, tal vez por deficiencias probablemente en la labor investigativa inicial que se puede haber llevado en eso, pero como la única conclusión que tenemos hoy es que 3 fiscales que han intervenido están sometidos a un jurado de enjuiciamiento, claro. de enjuiciamiento. ¿Cómo lo ve eso, doctor? Porque es la primera vez que hay 3 juntos, digamos, por lo que he leído, ¿no? Sí, yo no tengo conocimiento de que haya habido otros casos de enjuiciamiento colectivo. Colectivo. Tal vez en este caso se dé así porque se trata de un mismo hecho. Entonces, que han participado en la investigación de un mismo hecho, claro, se da esta circunstancia. Yo lo que creo es que el jurado de enjuiciamiento es una institución que está precisamente para juzgar el comportamiento, así decirlo, de los jueces y miembros inferiores del Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba. No juzga a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, que ellos son juzgados por otro procedimiento que es el juicio político. Entonces, el jurado de enjuiciamiento es una institución que mayoritariamente está integrada por legisladores, y por legisladores que no pertenecen a un solo sector político, sino a 2 o 3 sectores políticos, presidido por miembros del Tribunal Superior de Justicia. De tal modo que la valoración que se realiza, es decir, es de naturaleza política, claro, no necesariamente judicial, sino el mal desempeño. El mal desempeño a lo mejor puede ser mal desempeño haberse ajustado estrictamente a la norma de procedimiento, pero el mal desempeño significó no haber hecho otras cosas que había que hacer, o haber perdido tiempo en ciertas cosas. A veces más por omisión, ¿no? Que a por veces acción, es por los omisión, problemas. A veces por acción. En los procesos. Por eso el enjuiciamiento de los magistrados judiciales es político, la motivación es política, y es bueno que así sea. Tiene que ser político, no otro un juzgamiento jurisdiccional a jueces. No. En este caso está la doctora Tarditi del TSJ en la comisión. Sí, pienso que sí. No tengo presente quiénes son los nombres que integran el jurado. Sí que ha cambiado el acusador, porque el fiscal el fiscal general, que es el que acusa, digamos, comenzó la tarea, pero cesó en su función, y por lo tanto sigue la fiscal general adjunta para seguir cumpliendo otras tareas. Le quería preguntar, cambiando de tema, ¿no? Pasamos por, ya que estamos en la mesa, ¿no? No sé si tiene tiempo y está disponible para hablar de algunos temas más. Sí, como no, con mucho gusto, espero que no se aburra lo que puedo decir. Al contrario. Le quería preguntar también cómo analiza y cómo ve la cuestión de la edad de imputabilidad, ¿no? El proyecto de baja de la edad, de bajar la edad. 14 años. Y bueno, porque hay toda una cuestión de reclamo social, de un tema tan delicado además, ¿no? Bueno, ahí se vio lo que decíamos también, doctor, creo que usted lo decía, el tema de el poco tiempo de debate de ese tema de la reforma laboral, y salió todo con temas que me parece que hubieran necesitado más tiempo porque está toda la parte, en este tema que decíamos de la edad, está la parte, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Porque se hablaba de que las cárceles no daban abasto. Algún excamarista preguntó y dijo, pero estos chicos lo van a poner con los delincuentes peligrosos, ¿dónde van a estar? No, es un tema bien complejo, ¿no? Bien complejo, tiene cierta sensibilidad también. Y es tan complejo como importante también los chicos abordar, no son los culpables de todos los males del mundo, ¿no? Porque sí, es un tema muy complejo y que requiere, creo que como muchas veces se ha perdido una oportunidad de hacer un debate en serio de una problemática que es absolutamente inocultable. Claro. Es decir, la circunstancia es así. Ahora, creo que merece un análisis mucho más serio, en el cual, si bien hay un sector importante de la sociedad que tiene roles o características punitivistas, decir, bueno, tiene que ir a la cárcel, etcétera. Bueno,
por ahí a veces también hay otro sector de la sociedad que piensa de manera distinta y en primer lugar apunta a las causas. ¿Por qué se llega a esa determinada situación? Y ahí se va a determinar la existencia de una digamos, de muchísimas causas que no se han abordado en su conjunto como para producir o provocar una disminución de la imputabilidad, de la situación de la comisión de delitos por parte de menores de edad. Creo que a veces se exagera en cuanto al número, en cuanto a la cantidad. Por razones de convencimiento, se inventan números, se inventan datos, pero la situación realmente existe. Y creo que se debió discutir por parte de la sociedad civil, pero a través de colegios profesionales que conocen de esta problemática, y no solamente me estoy refiriendo a colegios de abogados, sino también colegios de psicólogos, de trabajadores por la sociales, complejidad verdaderamente del tema. La complejidad que esto tiene. Esto que está diciendo me hace acordar la cuestión de los jurados populares que se incorporan ciudadanos comunes, porque hemos visto acá en el cuarto algunos juicios donde en realidad se apunta a todo lo contrario, ¿no? Un poco lo que está diciendo, claro, de que sean personas comunes, ¿no? Es que tienen que ser personas comunes los jurados populares, personas comunes en el sentido que no tengan una formación jurídica que pueda torcer el conocimiento que tiene cualquier persona cuando escucha directamente a testigos, cuando escucha las pruebas, a veces hasta cuando escucha a los imputados. ¿Cuál es la idea, la convicción íntima que tiene la persona que es jurado popular? Recuerdo que el primer caso de juicio por jurado popular, que no era este sistema sino el anterior sistema que adoptó Córdoba el Escabinado, uno de los jurados populares fue estudiante del profesorado de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Ajá. Así que tuvo una experiencia muy interesante, muy rica en ese momento. Acá un caso, doctor, no sé, porque, se acordará cuando... Perdón, te corto porque te vengo con la idea. Digo, porque al final, digamos, lo que es importante es el sentido común, que es lo que hemos perdido. Sí. ¿Coincide o no? ¿Que hemos perdido sentido común? Sí. Pero por supuesto que sí. Hace rato que hemos perdido el sentido común. Y en todos lados. En las instituciones, que es donde no se debería haber perdido. A veces en ciertas actitudes que tiene el Poder Judicial, que no se debería haber perdido nunca. El sentido común. Y a veces nos miramos introspectivamente, mirando el pupo. Sin mirar son tiempos de individualismo, de mucho individualismo. Sí, es decir, una de las características de los problemas, del neoliberalismo, digamos, ¿no? Es precisamente el individualismo exacerbado. Claro. Entonces, que las redes y además nosotros, digamos, como parte de un sistema de comunicación, este paradigma digital, profundizan, porque cada uno lee lo que el algoritmo manda, según lo que vos, vas como confirmando tus sesgos permanentemente. Como que se van produciendo lo que alguien dijo, no recuerdo como el nombre, tribus, tribus de seguidores, en el cual no hablan entre sí, no discuten entre sí, sino que se insultan. Los haters. Los haters, los famosos haters. Le quería preguntar, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, hablando de jurado popular, se me viene a la memoria cuando fue esta marcha que se hizo por los casos de violencia urbana, el baleado con los 15 tiros, el chico que fue, que vino la chica que estaba alcoholizada, este accidente en el cementerio, en el golf, lo lleva puesto, muere este chico también, ¿se acuerda, doctor, que hace poquito se hizo una marcha con todos los casos? Sí, hubo como una seguidilla que parece que estuviéramos escuchando noticias de Buenos Aires, yo lo he comentado, ¿no? Y pasa el tema acá. de violencia urbana, ¿no? Y por ejemplo, habíamos entrevistado al papá de Buffarini, el jugador de fútbol que fue en una golpiza en General Cabrera, fue muerto. Sí. Y fue con jurado popular y cuando llegó el momento de la sentencia, hasta el jurado popular, condenaron a los chicos, pero los liberaron, y el papá quedó mal, dijo, la justicia, ya sabemos lo que es la justicia.
Y después, con el caso de, que usted recordará, pandemia, del papá de la chica que no lo dejaron entrar a la provincia de Córdoba porque por el tema de los contagios. Tremendo. Yo estuve cuando se dictó el veredicto en los tribunales nuevos, y bueno, medio como, no me acuerdo si sobreseyeron a los funcionarios que habían tomado esa decisión, que habían recibido órdenes también ministeriales, ¿no? Y se levanta el padre y dice, bueno, ya sabemos lo que es la justicia, así fastidiado, hasta que no quería hablar con la prensa, para después aflojó un poco el hombre y habló el dolor que llevaba por la pérdida de su hija. ¿Cómo esa cosa del ciudadano que busca algo y por ahí no lo consigue? ¿Cómo lo analiza, doctor? Porque a lo mejor el fallo es a derecho, a lo mejor se falló y procesalmente, como dice usted, doctor, o se cumplió con todos los pasos de la ley. Sí. Esto también de la calecita de los chicos que entran y salen, porque la famosa puerta giratoria. La ley no los puede, no hay una ley modernizada, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos de la edad de bajar la edad de imputabilidad, pero entonces tiene que salir, el juez tiene que liberarlos. Bueno, ha pasado ahí con el caso último del remisero que mataron en el barrio de las 400, que bueno, al autor del crimen, que condenado a 9 años, creo que llevaba, no sé si casi un año, lo liberan porque menos de un año. Un chico, no sé si de 17 años, estaba en el complejo Esperanza, y la familia ha quedado mal. El abogado me dijo a mí, el abogado defensor, yo les expliqué a la familia que era una jugada, una parada difícil. Nosotros la dimos como abogados, pero bueno, no salió. Entonces esa cuestión de la expectativa que por ahí no se cumple, doctor, ¿cómo lo analiza? A veces creo que hay que diferenciar, me parece, ¿no?, que habría que diferenciar un poco aquellas decisiones que son tomadas exclusivamente por jueces de aquellas decisiones que son tomadas por jurados populares. Porque entonces ya eso de que, bueno, es la justicia, ya no se debería aplicar tan así, porque en definitiva son los ciudadanos los que tomaron la decisión de decir es culpable o no es culpable de acuerdo a las pruebas que se volcaron en la causa, a lo que se vio en las audiencias, no en lo que se dice en la calle. O sea, ¿lo ve un modelo superador a los jurados populares? Yo creo que sí, que es un modelo superador, ¿Cuántos años hace? Hace bastante que se viene aplicando. No sé exactamente. No tanto. Bueno, no tanto, pero... No. Yo creo de que en la provincia de Córdoba, creo que a partir de la primera gobernación de la Sota, creo que... Por ahí, ¿no? Ahí creo que se empezó a aplicar en la provincia de Córdoba. Es una institución vieja, está creada en la Constitución de 1853 y a nivel nacional no se aplica. Como esa parte fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Claro. Viene porque en las películas uno ve que está el tribunal popular. Digamos, muchos que interpretaron la Constitución después dijeron, bueno, pero son realidades distintas, una cosa es la realidad norteamericana, otra cosa es la realidad argentina, como la figura del jurado popular. Es decir, se la vio o se la quiso ver con una cierta desconfianza en que las emociones iban a gobernar la toma de decisiones de cada uno de los miembros del jurado y no la razón, que para ese sector la razón únicamente podía ser dada por magistrados judiciales. Entonces eso quedó en el olvido, quedó ahí postergado, hasta que con la crisis que también como institución sufre el Poder Judicial en la República Argentina, se comenzó a pensar en la necesidad de establecer jurados populares, no solamente a nivel nacional, sino provincial. Como es una materia que en las cuestiones no federales deciden las provincias, en el caso concreto de la provincia de Córdoba, estableció y determinó su sistema de jurados populares, que no es el mismo que existe en otras provincias. Este está acá en la provincia de Córdoba y a medida que pase el tiempo yo creo que va a ir, a medida que la gente lo conozca, cómo funciona, yo creo que la gente va a ir
digamos, aceptándola como tal. Tomándolo, ¿no? Claro. Tomándolo como algo propio, que es el ciudadano el que Genera decide. una curiosidad, digamos, Sí. si te llega a tocar, digamos, Sí. la responsabilidad, hasta en algunos casos hasta el temor por la responsabilidad, ¿no?, que implica. Sí, porque que digamos... con la exposición que hay hoy a veces de los sí, procesos, la ¿no?, de los persona juicios. tiene que decidir, bueno, voy a decidir mandarlo a la cárcel a esta persona que yo estoy viendo de carne y hueso, 5, 6, 10 o 15 años, es una decisión muy importante, ¿no? Muy Claro. importante Sí. a tomar. Sin haberse preparado o haber buscado ese rol de tener, tener que juzgar, ¿no?, a otro humano, a otra persona. Exactamente, pero ver, bueno, persona mató a mansalva, yo tengo que resolver de acuerdo a lo que yo vi en las audiencias, a la documentación Claro, que he tenido ajustarme eso. ante mi vista, ajustarme. Es interesante, me no. parece interesante. Doctor, Sí. a 30 años, ¿no es cierto?, de la Carta Orgánica, usted decía en un momento que las leyes no son eternas, Claro. ¿no es cierto?, Sí. van cambiando. ¿Hay algo con para el tiempo. ajustar? ¿Hay que ahí? cambiarla, doctor, según su criterio? Yo creo que 30 años es un buen tiempo para reflexionar sobre la Carta Orgánica, pensar en aquellas instituciones que se considera que han funcionado, ver dónde están las fallas, qué problemas, qué situaciones han originado interpretaciones de tipo conflictiva, qué es lo que pudiera estar faltando para pensar la ciudad hacia otros 30 años. Recién decía que uno pensaba la ciudad de hace 30 años y veía la ciudad de Río Cuarto con muchas transformaciones positivas, Claro. pero también hay otras transformaciones que no son positivas. No es por culpa de los intendentes esto. Es decir, el incremento de la pobreza estructural en la República Argentina también se ve en la ciudad de Río Cuarto. Uno ve asentamientos en distintas partes Que han crecido, además. que han crecido en forma extraordinaria. Ujú. Entonces creo que son cuestiones que necesariamente hay que ir viendo en qué manera no establecer políticas de vivienda institucionalizadas en la Carta Orgánica. Si bien lo que uno establece en la Carta Orgánica no necesariamente significa que por arte de magia se van a cumplir, Claro. pero sí a lo mejor pensar en determinadas pautas de naturaleza presupuestaria para destinar a vivienda, para destinar a salud. Hace 30 años no teníamos presupuesto participativo en Río Cuarto. Ujú. Hoy lo tenemos y yo creo de que por la adhesión popular que tuvo y tiene el presupuesto participativo debiera estar en la Carta Orgánica. ¿Por qué se dice si total presupuesto participativo se está cumpliendo? Darle Pues otra bien. entidad, ¿no? Pero es para evitar que venga algún intendente que decida no cumplirlo. Claro. Por eso establecerlo Sí, en la sí, Carta, Y, en la y- Carta y no Orgánica. sé exactamente de cuánto es hoy en proporción, a lo mejor Marcelo lo tenés más presente, el presupuesto participativo en relación al presupuesto general. En algún momento era un poco simbólico, después fue creciendo, pero me parece que también en cuanto a la cantidad, ¿no?, de Bueno, presupuesto, a lo De cuantitativo. plata destinada Claro. a, digamos, Eso ya es claro. cuestión de ver, dependerá del presupuesto del municipio de cada año. Pero Porque digo, si le damos prioridad a que la gente Sí. elija qué hacer Sí. con el dinero de la ciudad, que hay una cosa importante. Sí, no sí, es menor sí. el cuánto no vamos a destinar a este por supuesto que proyecto. sí. Pero, ¿por qué cada vez hay más proyectos hacia el presupuesto participativo? ¿Por qué la gente cada vez se involucra más? ¿Por qué la gente hace campaña? Votame en proyecto, el número tal que está acá en tal lado. ¿Le parece Por- esto que la gente se está involucrando, que Sí. hay compromiso? Porque Sí, también sí, se sí, ven no, las no, dos no. cosas, digamos. Hay Yo como... el presupuesto participativo sí lo veo. ¿Y por qué lo veo? Sí, sí, es verdad. Porque ven que las obras se realizan, Claro. Ajá. se cumplen, Ven resultados. ven resultados. Es decir, el que quería que Y arreglaran también la cuando plaza se de su genera la barrio, apertura, ve que se arregla. ¿no? Cuando hay se apertura, cumple. Cuando se generan espacios de apertura está la respuesta, que por ahí la participación, está esta cuestión participar, pero si no hay espacios para participar.
Digamos, obviamente que hay que buscarlos. Sí. Creo que es un espacio, pero es una apertura, sí, participativo, interesante para incorporarlo a la Carta Orgánica. Sí. Ajá. Por eso, es para evitar que alguien no lo cumpla en el futuro o lo denaturalice. ¿Y qué nos sirve más? Que recién dijo, hay cosas que se... No, creo que, por ejemplo... ¿La figura del viceintendente tendríamos que incorporarla? Yo creo que habría que estudiarlo, habría que plantearlo. ¿Ves? Yo hace Pero nunca tienen protagonismo los vice. ¿Es importante? ¿Es relevante? Es importante cuando no está. Bueno, ahora cuando de Rivas se fue a Estados Unidos quedó la presidenta. Sí, no me refiero en el caso estas de ausencias transitorias, temporarias, sino en el caso a veces de casos de ausencia definitiva, a veces casos de fallecimiento, o casos de renuncia. Que tiene que estar contemplado. Claro, que si bien... Como pasó con el Cebolla Muñaini, que el accidente le cegó la vida, ¿no? Exactamente. Por eso asumió la negrita Rodríguez Vázquez. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras está previsto que si se produce antes de los 2 años hay que convocar elecciones, y si se produce la cefalía definitiva después de los 2 años se complete el mandato con la autoridad que se designe, el Consejo Deliberante. Yo creo que la figura del viceintendente podría ser motivo de un análisis. Yo hoy no lo veo mal. Hoy no existe esta figura. Hoy no existe. Yo hoy no lo veo como... Antes lo veía como una cuestión innecesaria. Hoy no lo veo como... Creo que es una... ¿Y la forma, doctor, de los cambios sería usted más de la idea de convocar a una nueva convención o hacer enmiendas? ¿Cómo serían los canales? Técnicamente hablando, sí, ¿no? Bueno, el sistema de enmienda es el que se ha venido aplicando hasta ahora en algunos casos puntuales al respecto, y no habría por qué dejarlo de lado. Claro. Creo que sería mejor una convención, pero cuidado. Yo creo que este año, ¿por qué digo este año? Porque no es un año electoral. No es un año que se elige autoridades de ninguna naturaleza, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Aunque hay gente que ya está en campaña, ¿no? Aunque sí, hay gente que está en campaña siempre, toda la vida, ¿no es cierto? O en la interna o en la externa. Pero creo que puede dar lugar a un debate más serio sobre la Carta Orgánica Municipal. O sea, hay que debatir este año. ¿Está en los planes? No sé si está en los planes. Es la idea que yo tiro y que digo de que podría comenzar a discutirse, digamos, no solamente en los partidos políticos, a discutirse a nivel universitario, instituciones, universitario, en los colegios, en las instituciones, en las vecinales. Es decir, ¿qué cosa ven que podría ser conveniente o necesario para cambiar en la Carta Orgánica? Teniendo en cuenta que la Carta Orgánica como tal es un sistema, y que el cambio que se haga a una parte puede producir consecuencias a otras partes de la Carta Orgánica. Entonces hay que evitar que las modificaciones que se pudiera llegar a hacer, digamos, impacten negativamente en otro aspecto. Entonces, que no tenga efectos indeseados, digamos, que no tenga efectos colaterales, efectos colaterales. Exactamente, daños colaterales, ¿no es cierto? Sí. Pero esto es una idea de alguien que simplemente participó en aquella Carta Orgánica y que hoy opina como un simple vecino de Río Cuarto al respecto, sin ninguna otra pretensión. Cuéntenos, hay varias ceremonias, ¿cómo es la agenda en el marco de los 30 años? Claro. ¿Va a participar como invitado además? Sí, estamos de moda los convencionales en este fin de marzo. En el día de hoy el Colegio de Abogados ha organizado una actividad, donde va a haber una conferencia sobre la autonomía municipal dictado por el profesor Beligle de la Universidad Nacional de Córdoba, y la presentación de un libro sobre cartas orgánicas que escribió otro convencional municipal, Enrique Novo, y que hemos sido invitados los convencionales a estar presentes en ese acto.
mañana viernes. ¿Eso a qué hora es lo de hoy, doctor? ¿Esta tarde? ¿5 de la tarde o 6 por ahí? No lo tengo presente. Pero es a la tarde. Es a la tarde, Sí. es horario de tarde. Sí, mañana viernes en el Salón Blanco, la municipalidad ha organizado también una actividad sobre los 30 años de la Carta Orgánica, donde hemos sido invitados a participar los convencionales. Y el martes 19 horas, ¿no? Lo de 19 mañana. horas, Sí, sí. 19 horas, sí, los horarios siempre me tengo que estar fijando. Un ratito antes de salir. Sí, Hay que tratar de tener la llegar. agenda para, si tenemos Sí. esto como agenda, porque Claro. tenemos que acordarnos de todo, Sí, ¿no? sí. Yo he perdido la memoria, todo está anotado. Claro, yo trato de mantener algo de memoria. Hay que pero hacer el me ejercicio. falla y tengo que recurrir ahí. Y el martes que viene, la Semana que Defensoría viene. del Pueblo Ujú. organiza una actividad vinculada a la Defensoría del Pueblo en el teatrino de la Claro, se Trapalanda. cumplen también 30 años de la Defensoría del Pueblo, que fue el instituto que ustedes mismos Se creó, redactaron. claro que se que creó por la Carta Orgánica Bueno, Municipal. el primer defensor que fue Mario Alessi, allá por Ah, julio sí. o mitad de año. El primer defensor del Y en pueblo. ese fue sentido, Mariano. la institución de la Defensoría del Pueblo cumple los objetivos, hay algo para La- adaptar. La Defensoría del Pueblo, a través de la gestión de sus diversos responsables a través de los años, ha sabido, digamos, como incorporarse al ambiente de la ciudad de Río Cuarto, y en el sentido de que me da la impresión de que la comunidad la toma como una institución de referencia donde efectuar sus reclamos, sus quejas, sus Se ha instalado en necesidades. ese sentido con esa funcionalidad, ¿no? Creo que en la gente, digo. se instaló por obra, digamos, y en esto quiero resaltar la labor de todos los defensores del pueblo que han sabido tener actitudes de escucha, de paciencia y de canalizar las inquietudes a través de distintas formas. Claro, las múltiples demandas que van desde algo sencillo Pero y por ahí a por cuestiones supuesto, mucho más importantes. Por supuesto, cuestiones que han tenido que resolver en forma de mediaciones, por problemas entre vecinos. Hay muchos problemas entre vecinos, nos decía el otro día el defensor del pueblo en Río Cuarto. Uno de los reclamos Sí, principales, sí, ¿te sí, acordás? sí. Bueno, está muy crispado todo el clima Sí, social. hay también, poca paciencia. Poca paciencia. Poca Uno lo paciencia, advierte sí. cuando te demoras un segundo en el semáforo en rojo. Ah, Ya te sí, están tocando vos. En la calle se advierte, en la calle, ¿no? Es como un Sí, síntoma también, de sí. irritabilidad que hay en el Sí. ambiente. Sí, sí. Yo creo que la Defensoría del Pueblo Pero- cumple un importante papel. Habría que analizarlo, digamos, en mayor profundidad al respecto, Ujú. pero afortunadamente no ha quedado como una institución más que pasó inadvertida. Claro. Y acá yo destaco dos cosas. Defensoría del Pueblo Nacional, Defensoría del Pueblo Provincial, Defensoría del Pueblo Municipal. La Defensoría del Pueblo Nacional surge a partir de una ley sancionada antes de la reforma de la Constitución Nacional. La reforma de la Constitución Ujú. incorpora al Defensor del Pueblo de la Nación. La Defensoría del Pueblo de la Nación cumplió una extraordinaria misión. Realmente un órgano de control que, frente a determinadas circunstancias, no vacilaba en presentar acciones judiciales para tratar de frenar disposiciones, sean leyes o decretos, que pudieran ir en contra de los intereses populares. Ujú. No en vano, hace años que no existe la persona humana titular de la sí. Defensoría del Pueblo de la Nación. Yo el último que recuerdo es el doctor Mondino. claro. Mondino de Córdoba Claro. fue el último. El último, y después una La- vacancia. No eterna. designaron Claro, a nadie más. claro. Parece que a los presidentes les molestaba el control que realizaba la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Por qué, Ricardo? Ni la normativa, Ujú. ni las personas. La única función es, cuando uno va a un festival de música de la provincia de Córdoba, auspiciado por la Defensoría del Pueblo de la provincia. Ahora,
no sé. Ninguna acción. A diferencia concreta. Del Ombudsman Nacional, por ejemplo, que ahí tuvo una intervención muy significativa. Es una cuestión que me hago cargo de lo que digo. Incluso yo en una oportunidad hice 2 quejas, 2 reclamos, para probar, pero era sobre hechos ciertos, sobre facturación de PEC. Nunca tuve ni siquiera una respuesta. Y por otro lado tenemos la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, que es una institución que tiene presencia en la comunidad, es valorada positivamente, escucha, canaliza los problemas, orienta, asesora. Tiene un equipo, ¿no? Tiene un equipo, no sé si será numeroso o no, no conozco el funcionamiento interno, pero lo que uno puede advertir... Está siempre en el mismo lugar, en la calle Sobremonte, en la calle Sobremonte, al 500, sí, primer piso, que también es importante que se sepa dónde está. Sí. Más allá y se que habló hoy, mucho, me haces acordar, porque a veces la gente no sabe ni dónde está. Sí. ¿No? El tema, se habló mucho de cambiar de lugar por el tema de la accesibilidad. Sí. Claro. Y quedó pendiente esa materia ahí. Bueno, solamente en la época de Ismael Rin se puso un vagón ahí en el Andino como para que las personas con alguna atención en alguna oficina, una oficina, digamos, que era un vagón que lo habían adaptado, entonces quienes tenían problemas de accesibilidad, bueno, iban ahí, pero claro, subir ahí, o se pensó por ahí en una suerte de ascensor, pero bueno, quedó pendiente eso por cuestiones económicas, obviamente, ¿no? Sí, pero es cierto, el tema de la accesibilidad no es menor. Una cuestión, no, claro. En la Defensoría, además en un ámbito así donde... Sí, una que está en pleno centro, que ya de por sí el acceso al centro es complicado. Es complicado. Muy complicado. Tal vez habría que pensar en lugar para estacionar, en alguna ubicación distinta o más fácil acceso, pero... Que tampoco es algo tan difícil de imaginar. No, pienso que el Río Cuarto pero bueno. Sobre todo la extensión que tiene, me da la impresión de que... Y debe ser esto el objetivo, también la idea de los distintos defensores del pueblo. Claro. Y después defensores que han sido intendentes, casi la mitad hablábamos el otro día, ¿no? Se da la circunstancia de que 2 defensores del pueblo fueron intendentes, uno es intendente de Río Cuarto, en los cuales, digamos, da la idea, la imagen de que la presencia como defensor del pueblo genera una imagen de conocimiento por parte de la gente y en definitiva también de confianza en cuanto a su accionar como tal. Ahora, ustedes habían puesto, me acuerdo, cuando trabajaron el tema de la figura del defensor del pueblo, que no tenía que ser un trampolín para la intendencia, y hay como un periodo que tiene que esperar el defensor si por ahí tiene aspiraciones políticas, ¿no? Sí. Eso lo habían consignado ustedes. Sí, efectivamente se puso de que digamos, una especie de inhabilitación electoral pasiva al defensor del pueblo, que cuando finalice sus funciones no podía presentarse como candidato a intendente en las próximas elecciones municipales. No dijeron nada del después, ¿o sí? No, después ya no había... es otra historia. No, ya es otra historia, no había ningún inconveniente. Es para evitar que no que se politizara, porque toda institución en este caso es política. Naturalmente, pero sino la partidización a veces de la función, la personalización de las funciones de forma exagerada, pudiera por una parte desvirtuar a la institución y por otra servir de un trampolín como para ser candidato. No sé si le queda alguna pregunta, yo tengo como una para cerrar. Cerremos con la suya. Para cerrar la mesa de café. Dale, ¿no? Dale. Así tampoco le quitamos más tiempo porque ha sido muy generoso con el tiempo. ¿Cómo ve la gestión del intendente de Rivas como ciudadano? Bueno, yo como ciudadano veo que hay una buena gestión. Hay una buena gestión municipal. Tenemos que decir... Tiene sus cuestionamientos, Verónica, por eso le pregunto. Que el hijo del doctor es parte del equipo municipal, del gobierno municipal, claro. Sí, efectivamente. Sí. Mi hijo es fiscal municipal. Que también se llama Ricardo. También, poco original la elección del nombre. Por tradición.
Y en eso de que los dos se llaman igual, padre e hijo. Hoy estamos hablando porque por ahí, claro, tenés que hablar con el hijo de Ricardo, claro, o con el papá de Ricardo. ¿Cómo es hoy en día la Ricardo y Ricardito? Es más así, el conocido es él. El conocido es él por distintas actividades que realiza desde el punto de vista profesional, político y académico, y bueno, yo soy el orgulloso padre. Muy bien. Bueno, ahora, decía cómo, ahora sí, como lo ve el gobierno de Derribas. No, veo una buena gestión, destaco una cuestión que es preocupante, que son el abandono de obra pública por parte de la nación, el abandono de subsidios por parte del Estado nacional, la disminución de los fondos coparticipables, hace que los municipios se ven en la actualidad en la necesidad de afrontar una serie de desafíos y de cuestiones que antes lo tenían pero en mucha menor cantidad. Claro. Y por ejemplo el tema de la inseguridad, doctor. Bueno, que ahora no es una responsabilidad del municipio, pero el intendente no puede hacer la vista gorda, ¿no? En el trato cotidiano con... Claro. Hablábamos de los hechos de violencia porque le golpean la puerta, le hacen la marcha. Es la principal preocupación hoy de la gente. Ahí, digamos, se hace la marcha pidiéndole mayor seguridad al intendente municipal, pero el manejo de la fuerza policial no la tiene el intendente, la tiene la provincia de Córdoba. Le piden al intendente municipal mayores recursos para transporte, por ejemplo, pero ¿de dónde lo saca? Claro, se cortaron los subsidios. Se cortaron los subsidios. Tiene que hacer mayores esfuerzos en materia de salud, por la pérdida de empleos formales, que la gente ha perdido en muchos casos su obra social, claro, y tiene que recurrir a veces a los que aumentó la demanda la demanda, decía el gobernador, que aumentó un 40% acá en el hospital. Sí, es que aumenta gente que perdió la obra social o no puede pagar la prepaga. Exactamente, aumenta la demanda social, pero no aumentan los recursos. Claro. Más, hay como una actitud tendiente todavía más a que los municipios disminuyan sus recursos. Uno lo ve en las acciones judiciales que ha hecho, por ejemplo, el Banco de la Nación, del Banco Nación con las tasas, con respecto esos a las recursos tasas. Que no, claro. Es decir, demandas de naturaleza. Bueno, y dijo el intendente, si nos sacan esto, que además es todo también el circuito financiero, no sé cómo vamos a prestar los servicios. Pero es que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, lo del Banco Nación es una avanzada que, si va bien, se prende todo el sector financiero, y paradójicamente el sector que más lucró en las últimas décadas, la que ganancias abismales ha tenido, es el más reacio a pagar. Claro. Y precisamente en estos momentos de crisis es que aquellos que tuvieron ganancias exorbitantes precisamente paguen, no más de lo que le corresponde, sino lo que establecía las mismas normas. Claro. De naturaleza recaudatoria tributaria municipal. Es decir, el municipio hoy se ve, digamos, agobiado por reclamos sin tener los recursos suficientes para eso. Y había también los recursos que venían para obras. Había obras nacionales que se hicieron en por ejemplo, Cuarto. De agua y cloaca era también, sí, la nación exactamente. Y hoy hay un problema también con las calles, que hay baches, tremendos baches. Hay baches en distintos lugares. Supongo que los habrá advertido, ¿no? No, sí. Todos los que manejamos los advertimos. Está también dificultoso el mantenimiento también, porque toda cosa nueva que haces tenés que mantenerla, porque con el tiempo se deteriora. Encima que ha llovido en los últimos días. Sí, el mantenimiento es una cuestión. Sí, ahí sí es un reclamo directo. Sí. Que es importante. Digamos, es decir, hay cuestiones que no se puede cerrar los ojos a una realidad, claro, y es necesario advertirlos. Yo digo, a veces diferencio dos cuestiones. A veces se considera que uno es desleal o traidor si marca críticas.
Y yo creo que el mayor de las lealtades está en transmitir aquellas críticas constructivas, Claro. Sí, sí. que uno considera, mira, te estás equivocando, me parece, en esto, o ¿por qué no haces esto otro? Entonces, yo creo que ahí sí, lo peor que puede ocurrir es una obsecuencia generalizada, en todos los órdenes Sí, me sí, refiero, sí, ¿no? sí, sí. Como el Obsecuencia diario de Irigoyen, por ejemplo. pero claro. Allá en la época de Angelos decían, cuando estaba en la casa de gobierno, en el palacio, no en el palacio, en la casa de las Tejas. La casa de las Tejas, Casa de la las antigua Tejas. Casa de las Hablaban Tejas. sí, lo que ocurre, en una época hablaban del entorno, allá hablaban del pasillo poder. Es decir, los que deambulaban por los pasillos de la Casa de Gobierno de Córdoba influenciaban sobre los gobernantes, diciéndoles, sos lo mejor que hay. Sos Gardel, sos un rey. Los círculos rojos, los nichos Claro. que no dejan Claro, entonces hace falta escuchar siempre la tener realidad, ¿no? los canales de comunicación y de participación abiertos. Y lo Pero que no, decía usted, doctor, no solamente de escuchar. arriba hacia abajo, Claro. que es fundamental para poder transmitir el porqué de ciertas decisiones, pero también de abajo hacia arriba, Hacia arriba. Fundamental. para transmitir el sentir. ¿Qué está pasando, ¿Qué está pasando en la gente, sociedad? La gente, qué es lo que dice, qué es lo que opina. Si no, después aparecen esta cuestión y no lo vimos venir. Y vino Milei. Claro. ¿Eh? Nos llevamos sorpresas. Nos llevamos sorpresas. Sí. Sí. Bueno, Ricardo, Muy bien. muchísimas gracias por el tiempo, muy interesante Gracias la a mesa de ustedes café, por espero que por le la haya pasado bien. invitación. No, gracias a usted, Muy doctor. bien, muy cómodo. Me hicieron Bueno. sentir muy bien. Bueno, bárbaro, gracias Marcelo, No, también, gracias a Aldo, vos. todo el equipo, estuvimos charlando. Algo que nos saca al aire, ¿eh? Porque Sí, si no al estuviera aire, Aldo acá. a las redes, digamos. Sí, una pieza fundamental. Sí. Y bueno, y que nos va a seguir viralizando, así Sí, se llama, sí, vamos sí, a seguir sí. viralizando. Porque ahora están los recortes, doctor, que dicen que es lo que más ve la gente. Claro. Por ahí la gente no ve toda la hora y pico que estuvimos charlando, pero por ahí los recortes que se hacen con determinados El impacto que tienen los... La gente, tac, cortito. Exactamente, así es. Mira, Así es. Bueno. Así que bueno. Oye, quería agregar una cosa. Sí, sí, por doctor. favor. Dijeron que los convencionales eran 38. Ajá. Hay un convencional Sí, que está en la mesa. número 39 Sí, que sí. está en la mesa, que Sí, sí. estuvo en todas las sesiones. Y bueno, hay que invitarlo, ¿no? Ahí al panel. Me ¿o parece no? que sí. Yo lo invitaría. Todo registrado. bueno, fue una misión que me encomendó, estaba el Julio Perotti, el director del diario. ¿Y me hasta dice, qué hora se quedaba usted? No, 4, 5, yo hasta que terminaba. Claro. Llegaba, me acuerdo que mi señora estaba embarazada. Tiene que hacer el del primer libro. hijo. Tiene varios libros para hacer. Oh, el colega. Varios contar, me libros. dicen, tenés que contar la historia del diario, y te digo varios tomos, porque hace 40 años que ya estoy en el diario. 40 años en Diario Y porque Puntal. entré a los 20, tengo 60, 61 para ser más exacto. Y bueno, era la convención y se venía la convención y hay que cubrirla, Marcelo, y hay que cubrirla. Bueno, Julio Perotti, que estaba ahí como director del diario, Pipón Giuliani, jefe de locales. Bueno, entonces arrancamos y el primer tema era qué nombre iba a tener Río Cuarto. Esa mañana, previa al primer día de sesión ahí en el Andino, allá en la ex estación de trenes, Perotti me dice, bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, le digo, Julio, es cómo se va a llamar la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, y se demoró el debate y terminó, qué sé yo, se aprobó como a la 1 de la mañana. Yo vine corriendo a escribir, qué sé yo, al otro día, Perotti enojado. Dice, Marcelo, estamos hablando tarde el diario. Bueno, pero vos me decías, Julio, que tenemos que hacer la convención. Se ponen de Preguntaste acuerdo cuál lo era el primero. tema. Digo, había que esperar este tema. Y sí, pero los canicistas y qué sé yo, viste, había como una cuestión, estoy contando una cuestión, una anécdota. Se iban corriendo los pero tiempos. Una cuestión interna. Y bueno, hagamos una cosa, Julio, le digo. Yo dejo un material de parrilla y me voy a cubrirla. Si sale algo que tiene que salir Algo al otro nuevo. día, no había WhatsApp, Claro, no había nada. conversación de Esto redes. olvidemos, no. Andábamos con los faxes también, como Sí, el sí. doctor, en aquella época. Yo te llamo por teléfono, los viejos teléfonos, y cambiamos o ponemos... yo Paren te las dicto, rotativas. o paren las rotativas, el famoso Claro. dicho, y me echamos... Entonces yo trabajaba así, y yo recuerdo
que bueno, todos estaban muy expectantes, inclusive ellos también, que cuando yo me iba acercando a la puerta de la derecha, que era el ingreso que teníamos para subir, algunos convencionales me esperaban con el diario en la mano, algunos para, a lo mejor enojados por ahí, otros para marcarme alguna con las cosita, devoluciones. porque uno también iba aprendiendo. Con las devoluciones, era digamos. Era un muchacho de 30 años que iba aprendiendo también toda la cuestión legislativa, todos los procedimientos. Uno como periodista también aprende. Y en esta cuestión del nombre, ustedes que estuvieron ahí, quedamos la Concepción de Río Cuarto, somos Quedaron Río dos Cuarto. dos nombres. ¿Ciudad de Río Cuarto o Ciudad de la Concepción del Río Cuarto. Me gusta Ciudad de la Concepción de Sí, Río Cuarto. sí, Es porque el nombre querían más unir amplio. también los orígenes Claro, de sí, la como villa, aquella villa de la Villa de la Concepción. Concepción. Como que incluye Claro. la historia. Inclusive también tenemos que decirlo, hay convencionales que ya fallecieron, estoy recordando el doctor Guillermo Ema, que fue Sí. el jefe del bloque radical, Julio Kanievski Girard, Sí. bueno, el papá de Enrique Novo también, Claro. pero había muchísimo. Y lo último, ¿es Río Cuarto con palabra o con número romano? No, con ¿Cómo lo palabra. escribimos? No, con palabra, con palabra. palabra. Porque se usa mucho el 4 con Sí, que está número mal. romano. Está mal escrito. Está mal, es un porque error. sería Río 4. Claro. Claro, no Por cuarto. eso. Claro. Pero es un error común, digamos. Es un error común. Sí, que sí, está sí, mal, es un error, mal denominado el nombre de nuestra ciudad. Lo usamos incorrectamente. Sí, sí, el ambos número romano copadamente. Sí, lo sí. usamos incorrectamente. Claro. Pero Sería Río 4, tiene razón. sí. E incluso cuando uno ve por ahí la numeración de los ríos de Córdoba, primero, segundo, Claro. es con números romanos Sí, y aparece sí, el Ese error. detalle. Ese detalle. Pero fue un gusto Fino. cubrirla porque Sí. fue una gran Qué lindo. experiencia de aprendizaje. Bueno, ahora La habrá que- relación con los convencionales bien, Claro. y fue un hecho importante para la ciudad. Ujú. Bueno, ahora Era la va primera carta orgánica. Marcelo ahora va a tener que hacer la cobertura de la... ¿Cómo es? De todos estos actos. Claro, los ¿O no? ajustes de la carta orgánica, la La nueva... nueva carta orgánica. Carta orgánica, sí, hubo varios ¿no? intentos y modificaron algunas cosas. Sí. Yo creo que sí amerita, como decía usted al principio de la charla, 30 Pensar, años y en claro. tiempo de tanto cambio, seguramente algún tipo de Claro. adaptaciones, ¿no?